hoy tenemos que ver las propuestas que se están planteando desde la vicepresidencia, ¿no? Hoy vamos a tener un candidato a la vicepresidencia y rápidamente vamos a empezar con él porque el tiempo apremia. Así que rápidamente vamos a saludar a José Luis Lupo, él es candidato a la vicepresidencia por la Alianza Unidad. ¿Cómo está, José Luis? Gracias por atendernos. Muy buenas noches. Muy buenas noches, Jorge Luis, Soraya. Buenas noches y un saludo cordial a toda la audiencia de Fuego Cruzado a través de ustedes. No le podemos escuchar. ¿Está con el micrófono habilitado? Hola. Hola, ¿me escucha? Sí, ahora sí. Hola. Lo escuchamos. Ahora sí. Buenas noches. Ahora sí, José Luis. Sí, buenas noches. Los saludaba. Hola, ¿me escucha? Sí, lo escuchamos. Muchas gracias. Bienvenido a Fuego Cruzado. Buenas noches. Un saludo cordial, Jorge Luis, a usted y a Soraya y a la audiencia de Fuego Cruzado. Bien, a ver, empecemos un poco primero con el rol de la vicepresidencia, don José Luis. Usted ha tenido una amplia experiencia en organismos internacionales, si bien ha tenido su paso también por el ámbito público. El caso de la vicepresidencia es un rol mucho más político, no tan técnico. Es un rol que requiere la capacidad de poder unir a las fuerzas políticas, de poder lograr los consensos. ¿Cuál diría usted, dentro de la experiencia que ha tenido en organismos internacionales, que sería que le aporte dentro de la vicepresidencia, que es un rol distinto a la experiencia que usted ha tenido? Sí, por supuesto que sí. Bueno, para empezar, la conformación de nuestro binomio con Samuel responde a poder tener un binomio de la responsabilidad. Y la responsabilidad con el país hoy pasa por superar la crisis económica que agobia al país y que nos tiene, como usted bien decía, en terapia intensiva. Entonces, ese es el principal aporte en el binomio, pero ya en el caso de la Asamblea, la experiencia mía viene, uno por el lado del Ministerio de la Presidencia, que era una coordinación directa con el Congreso en el pasado, y otro en términos de los organismos, de haber negociado con diferentes contrapartes públicas sobre todo lo que son créditos de inversión para el desarrollo, que es lo que más necesita el país hoy. Lo que vamos a proponer a la Asamblea es una agenda Bolivia de salida de la crisis, y esta agenda es básicamente restituir el Estado de Derecho y la seguridad jurídica, el buen funcionamiento de la justicia y las leyes que reformen estructuralmente el país para hacerlo competitivo. José Luis, ¿cuál cree usted que sería la propuesta más importante que tiene usted para el país? La primera de todas es evitar que el país se siga desangrando. Estamos como un paciente en terapia intensiva con una tremenda hemorragia, en una caída libre que si no la paramos pronto, obviamente el paciente fallece. La primera es salir de la crisis, parar esta escalada de precios, la escasez de combustible, la ausencia de dólares, y retomar la estabilidad a través de un fondo de estabilización y obviamente todo lo que es, decía anteriormente, de reconstituir la seguridad jurídica y el Estado de Derecho para poder atraer inversión local y extranjera. Y la segunda es la agenda legislativa para poder hacer las reformas que permitan al país abrirse al mundo, dejar de ser un Estado tranca, trabajar en la ley de inversiones, la ley de hidrocarburos, la ley de minería, el código tributario, ley para el sector agroexportador, etcétera. Esa es la segunda fase y es una fase ya de reconstrucción de nuestra economía. Hablemos acerca del panorama que muy probablemente se va a tener dentro de la Asamblea Legislativa. Vamos a tener a 10 fuerzas políticas, son 10 los binomios, digamos que se bajen un par o un poco más. Vamos a tener una asamblea de muchos colores, de muchos intereses y de seguramente una dificultad en relación a lograr consensos. ¿Cuál cree usted cuál va a ser la estrategia que usted va a aplicar, teniendo en cuenta que la asamblea anterior, que afortunadamente ya está en las últimas, no ha aprobado los créditos necesarios, no ha aprobado leyes sociales, no ha hecho su trabajo de la forma más pulcra? ¿Cómo cree usted? ¿Cuál va a ser su estrategia para unificar y lograr que los proyectos de Samuel Doria Medina y las leyes que se plantean puedan pasar por la asamblea? Mire, yo iría un pasito para atrás. Estamos en una descomposición tremenda. La crisis no es solo económica, es política, es social, es moral. Yo creo que estamos saliendo de 20 años de corrupción en todo sentido, en el sentido de que se ha tratado de cooptar a los líderes de sectores sociales, a los propios sectores. Es una forma que hay que archivarla completamente, esa vieja política
que está dando un fin de ciclo. Lamentablemente este fin de ciclo viene con una profunda crisis económica. Entonces el inicio del nuevo ciclo debe comprender toda esta multidimensional forma de hacer política. Yo creo que en este momento los bolivianos no estamos para pequeñas cosas, estamos definitivamente para encarar un gran desafío, el inicio de un nuevo ciclo económico y una reconstrucción del país. Yo espero que la Asamblea no sea tan fraccionada como muchos pronostican. Es posible eso, y obviamente el único instrumento es el diálogo en democracia, pero el planteamiento nuestro va a ser una agenda Bolivia de salida de la crisis, por lo cual entendemos que no va a haber boliviano de bien y menos padre de la patria que se oponga a las medidas para salir de la crisis bajo una responsabilidad total y transparencia. Si no le aprobaban al gobierno era porque toda esa plata se la gastaban en gasto corriente, superfluo, en inversión pública fantasma y en temas que no beneficiaban al país. Una vez que se ponga orden, se baje el déficit fiscal, se gane la confianza de la gente nuevamente, estoy seguro que democráticamente el diálogo va a permitir avanzar en la Asamblea para reconstruir el país. José Luis, pero ¿cómo lograr un consenso si es que se prevé que va a tener una asamblea fragmentada? Estamos viéndolo ahora, ¿no? Créditos que no se aprueban, como que no se avanza. ¿Cuál sería la fórmula mágica para lograr un consenso y que no tenga usted tanta oposición? No hay fórmula mágica, hay diálogo democrático y yo creo que consensos tal vez no van a haber, pero mayorías van a existir. Hoy día la oposición democrática vale más de 50%, casi 60%, es un fin del ciclo del MAS. Los violentos o los que pongan obstáculos al desarrollo del país, yo creo que van a ser severamente castigados por la propia población. La gente quiere vivir de una manera distinta, civilizadamente, con tolerancia, con diálogo, sin cortes de ruta, sin secuestros de poblaciones, etcétera, y sin violencia, por supuesto. Entonces, la peor medida que se puede tomar en Bolivia y la más dolorosa sería no hacer nada, porque ahí sí estamos destinados a caer definitivamente en un pozo sin salida. Por tanto, yo sí confío no solamente en el voto de los bolivianos y la sabiduría del pueblo, sino obviamente en los instrumentos democráticos para poder aprobar las leyes que necesita el país para salir de la crisis. Me gustaría, señor Lupo, que nos pueda graficar cómo entiende usted a la vicepresidencia. Recordemos que básicamente en muchas ocasiones el rol de la vicepresidencia ha sido una figura, por decirlo menos, decorativa en algunos casos. No ha tenido mucha presencia. ¿Cómo entiende usted su rol como candidato a la vicepresidencia, como vicepresidente dentro del Ejecutivo y dentro de la estructura legislativa? Bueno, la propia Constitución, a través de las diferentes modificaciones que hicieron, describe el rol de la vicepresidencia según la necesidad que el propio presidente vea, pero hay algunas responsabilidades innatas a ellas, como por ejemplo presidir la Asamblea. Pero el rol que le da la Constitución y el rol que yo veo en esto y que Samuel así lo entendió para invitarme, es un rol articulador entre el Ejecutivo y el Legislativo para poder hacer las transformaciones y pasar las leyes y los cambios que el país hoy necesita. La vicepresidencia puede apoyar en el Ejecutivo, en las gestiones internacionales, en las negociaciones internacionales y obviamente en la articulación, sobre todo en este último aspecto, con el legislativo. Entonces, ese es el rol de la vicepresidencia, además de, por supuesto, suplir y representar al presidente en su ausencia. José Luis, ¿qué opinión le merece el oficialismo? Le estoy hablando de Andrónico Rodríguez, Evo Morales y ahora del Castillo, que van a ser, bueno, están ahí en el otro lado de la acera. ¿Qué opinión le merecen estas personas? Separemos dos cosas. Una, Evo Morales no puede ser candidato, eso está muy claro, está definido. Hay un fallo de la Corte Internacional ratificado con un fallo de la Justicia Nacional y además desde el 21F hay un referéndum que lo deja absolutamente fuera de la legalidad y la legitimidad de poder participar en una elección. El resto del fraccionamiento del MAS, con los diferentes colores que tengan, tienen toda la legitimidad y legalidad de participar en la justa electoral, pero claramente también son parte de este desastre económico, de este fin de ciclo. Para mí representan
la finalización, justamente la parte más reducida del final del ciclo expresada en esta crisis, y nosotros más bien el inicio del nuevo ciclo. Pero obviamente son las elecciones y la democracia quienes van a dar el rumbo al país. Hablemos acerca de propuestas dentro de revisar las gestiones anteriores. ¿Usted estaría dispuesto a llevar adelante juicios de responsabilidades contra los exmandatarios? O sea, todo lo que esté dentro de la legalidad y de los procesos que la Constitución garantizan tienen que ser, ya no es una cuestión solamente de voluntad del vicepresidente o de la propia Asamblea, sino del ordenamiento jurídico del país. Lo que se deba hacer, se va a hacer. ¿Y usted considera que todo se ha hecho bien durante estos 5 años? Yo considero que todo se ha hecho mal durante estos 20 años, no solamente 5. Todo se ha hecho mal. Bolivia nunca tuvo un apogeo tan grande de recursos. 120.000 millones de dólares más o menos entraron al país, de los cuales se tenía en gas unos precios internacionales enormes, el mercado brasileño, el mercado argentino, casi cero de deuda, se volvieron a endeudar, reservas internacionales significativas que hoy están en cero y nos están dejando una cáscara de país. Yo creo que la irresponsabilidad en la política económica, tanto en el momento de altísimos precios como cuando empezó a caer, se ha expresado en gastar mucho más de lo que se tiene. Y gastando más de lo que se tiene es el desastre, es el déficit y es el hueco por donde se fueron los dólares que hoy no hay, los subsidios a los combustibles y todo el gasto corriente de un Estado enorme, de un Estado gigante que solo aprendió a gastar. ¿Y eso implicaría iniciar juicios de responsabilidades por esos temas? ¿Usted considera que eso sería apropiado? No, en realidad está muy claro por qué se debe iniciar un juicio de responsabilidades y las faltas directamente que se puedan cometer contra la Constitución, el ordenamiento jurídico y el país. Esta es una irresponsabilidad de la política económica. No nos olvidemos que el movimiento al socialismo tuvo un mandato extraordinario, votaciones ganadas con mayoría absoluta, con un mandato muy claro y con una cantidad de recursos gigantescos. Yo creo que ahí la historia los va a juzgar por haber llevado al país a la crisis después de haber tenido momentos de auge económico que no se van a repetir en Bolivia. José Luis, usted al principio hablaba de muchas medidas económicas que se tienen que realizar en el país para poder salir de la crisis. ¿Nos podría mencionar 3 específicas que serían las que son puntales de esta situación? La más importante de todas es la reducción del déficit fiscal. No se puede vivir permanentemente gastando más de lo que se tiene, y mucho menos si ese gasto es un gasto corriente, superfluo y que es innecesario. Es como que en un hogar uno está gastando mucho más de lo que ingresa, pero no está gastando en comida y educación y salud de los hijos, sino está gastando en discotecas, alcohol, boliches y farra. Eso es lo que ha pasado y eso hay que reducirlo en forma inmediata. Ahí están las empresas deficitarias del Estado que deben ser cerradas. Está el tema de los subsidios, donde a pesar de los subsidios tenemos que padecer colas inmensas para poder cargar combustibles y se va de contrabando a otros países usando el subsidio y la plata de los bolivianos. Y ahí está el tema de la escasez de dólares que hace que nuestros comerciantes y la gente no tenga acceso a esta divisa para poder realizar sus transacciones económicas. Esa es la primera y la más fundamental medida, la reducción del déficit fiscal, que va a permitir que volvamos otra vez a tener estabilidad y tener un fondo de estabilización que permita su sostenibilidad. Posteriormente a eso, repito nuevamente, el país necesita recuperar el Estado de Derecho y seguridad jurídica, si no, este no es un país serio ni que se respete a sí mismo para presentarse al mundo. Bien, señor Lupo, le queremos agradecer por las respuestas cortas. Eso nos permite tratar de obtener la mayor información posible. Le pedimos que nos espere, nos aguarde unos minutos. Tenemos que cumplir con una pausa publicitaria y al retornar continuamos con otros temas con usted, por favor. Con mucho gusto. Damas y caballeros, estamos entrevistando al candidato a la vicepresidencia por la Alianza Unidad de Samuel Doria Medina. Y estamos con José Luis Lupo. Volvemos con usted. Gracias por su paciencia. Continuamos, por favor. ¿Qué opinión le merece a usted el gobierno de Yanine Áñez, el gobierno transitorio? Y se lo pregunto porque, claro, el candidato a la presidencia, Samuel Doria Medina, ha sido parte de este gobierno. Varios de sus asistentes, de sus asesores, de gente cercana a él, han estado dentro del gobierno de Yanine Áñez.
y queremos conocer su postura sobre todo lo que se hizo, desde la masacre de Sencata, Sacaba, los casos de corrupción. ¿Qué opinión le merece esa presidencia transitoria? Bueno, mire, yo no vivía siquiera en el país en ese momento, lo seguí desde afuera como todo boliviano interesado por su patria. Entiendo además que fue claramente un gobierno constitucional, de sucesión constitucional, que dio lugar a la crisis de ese momento y todo lo que ocurrió en Bolivia. Creo que era absolutamente necesario salir por una salida constitucional de la sucesión, era indispensable y el único camino. Más allá de eso, la gestión creo que tuvo un error fundamental, un error primario enorme de no asumirse como un gobierno de transición y querer ser parte donde obviamente su única labor era garantizar las elecciones libres, limpias, y en tiempo y forma. Entonces, bueno, ocurrieron la pandemia, ocurrió una serie de cosas que deformó el proceso completamente, y para mí el error fundamental, como le digo, fue pretender ser parte de ese ajuste electoral en vez de cumplir estrictamente el rol de gobierno de transición. José Luis, si ustedes llegan a ser gobierno, ¿qué va a pasar con Yanine Áñez? ¿Qué va a pasar con Marco Pumari, con el señor Camacho? No, para nosotros la postura es muy clara en términos de que no va a haber un solo preso político más por pensar diferente en el país. No va a haber nada de persecución política a quien piense diferente en este país, y se va a garantizar todas las libertades constitucionales y de libre expresión en el país como corresponde en cualquier democracia. Entonces, obviamente acá se va a dejar de interferir en la justicia dejará de ser un instrumento del poder político y se tendrá completa apertura a la liberación de los presos políticos. Pero obviamente este es un tema que se debe resolver en la justicia. O sea, no vamos a hacer lo que otros hacen de invadir el poder de otro sector. Justo le iba a preguntar eso, pero bueno, ya lo respondió inmediatamente. Quiero pasar un poco al tema económico, así como ha sido usted bien conciso, bien rápido, al grano para responder las cosas. Hay tres sectores económicos de vital importancia en el país y quisiera saber cuál es la visión que se tiene desde la Alianza Unidad sobre estos tres temas, sobre el gas, sobre la minería. Y sobre la minería quiero decir que especialmente la minería aurífera nos dejan toda la toxicidad acá y se llevan los dólares, las regalías mínimas, más de 3.500 millones de dólares. Básicamente el 90%, más del 90% sale del país y apenas nos dejan con unos cuantos tributos y regalías. Y en el caso de la agroindustria, si bien es un motor económico importante, han sido parte, no totalmente responsables, de los incendios que se han generado en el país. ¿Cómo pretende manejar estos tres ejes económicos importantes? Ok, el gas en primer lugar debe volverse hay que garantizar que no haya una escasez de gas, porque hasta la energía eléctrica en más de 2/3 es generada por termoelectricidad, que es en base al gas. Entonces es fundamental el poder rápidamente evitar una crisis de abastecimiento energético en Bolivia. Para eso hay que traer nuevamente empresas internacionales con tecnología para operar sobre los pozos que ya vienen operando, y simultáneamente atraer, mediante reformas en la propia ley, atraer nuevas inversiones para exploración, porque gas hay. Lo que faltó es hacer la exploración, y lo que debió haber hecho este gobierno durante los 20 años, explorar para encontrar y certificar. En el caso de la minería todavía es un sector fundamental para poder ingresar divisas al país. Es un sector importantísimo y se divide en varias partes, ¿no? La minería privada, la minería de las cooperativas, en el caso de Potosí, de Oruro, etcétera, donde obviamente se tiene que tener un sistema de regulación y reconocimiento al sistema cooperativo como tal, que es importantísimo. Y otro caso ya es el que usted señalaba, la minería del oro, donde hay que revisar estrictamente ese sistema, ese poder económico, esa concentración de poder y el aporte al país. Ahí sí no le puedo decir qué es exactamente lo que se va a hacer, porque no lo estamos todavía definiendo, pero claramente hay una distorsión grande que debe corregirse en cuanto a la cantidad de dinero que ingresa y el aporte que tienen hacia el país. Y la forma de producir es imposible. En ningún caso se va a permitir producir bajo gasolina, fuegos, incendios y mucho menos envenenamiento de ríos con mercurio. Y el caso de la agroindustria es
enormemente importante mejorar la productividad del sector agropecuario. Esto no implica automáticamente la expansión de la frontera agrícola, pero sí mejoramientos genéticos en las semillas que nos permitan hasta duplicar esa productividad. Sin embargo, debo decirle que la responsabilidad en el chaqueo vía quemas está dada en tierras no solamente no es de la expansión de la frontera agrícola donde hay formas de expandir, sino también en las tierras fiscales y comunitarias. Esto se va a corregir. De entrada se van a abrogar las leyes incendiarias y se va a trabajar sobre un sistema completamente sostenible y amigable con el medio ambiente. Producción sí, pero sostenible. José Luis, la ultimita, por favor, le ruego un tiempito más con nosotros. Podemos decirle al pueblo boliviano, si ustedes son gobierno, ¿vamos a volver a vivir bien y en libertad? Definitivamente sí, y con esto termino y le agradezco mucho esta pregunta porque debemos terminar claramente con un mensaje de fe y esperanza con la gente. La gente ha aguantado hasta acá porque sabe que hay elecciones. Cada día que pasa está peor, pero sabe que es un día menos para cambiar y para estar mejor. Bolivia es un país viable, tenemos todas las condiciones de salir adelante, ya lo hemos hecho en el pasado, otros vecinos lo han hecho en años recientes y Bolivia es un país viable, pero requiere del compromiso de todos los bolivianos. Esto no es solamente una cuestión de un gobierno, es una cuestión de reconstruir el país, reconstruir la patria, ganar la confianza, pero el mensaje a nuestros jóvenes es aguanten, el país los necesita y vamos a salir todos juntos de ello porque el país es completamente viable. ¿Usted cree que se van a llevar adelante las elecciones, don José Luis? Porque absolutamente, estoy seguro que se van a llevar en tiempo y forma. El TCE va a tener todo el apoyo que necesita. El país va a decidir el 17 de agosto y ningún grupo aislado, vía presiones que son ilegales además, va a evitar que el país se exprese el 17 de agosto. José Luis Lupo, muchísimas gracias por su tiempo acá en Fuego Cruzado. Muchas gracias a ustedes, un cordial saludo. Buenas noches. Que le vaya bien, buenas noches. Bien, ahí lo tenemos. Bastante rápido, ¿no? Sí, concreto, al Hemos punto. podido hacer cualquier cantidad de preguntas. Sí, exacto. Cosa que no sucede. Habitualmente no, así que esto es maravilloso para nosotros. Uno prepara una cantidad de preguntas, pero no espera que pueda más de esa cantidad, pero sí, bien, creo bienísimo. que se podría preguntar mucho más.